Prometo una cosa muy concreta. Al final de esta historia, Fernando Rey ya no parecerá solo ese caballero elegante del cine español, con voz grave, traje impecable y modales de salón. Parecerá otra cosa más extraña, un superviviente que aprendió a convertir la contención en poder, porque la imagen que muchos recuerdan de él es casi aristocrática. Un hombre que entra en una habitación y no necesita levantar la voz. Un rostro sereno, una mirada educada, una dicción precisa. En la pantalla podía parecer embajador, conde, banquero, juez, marido refinado, conspirador distinguido o señor de mundo. Incluso cuando interpretaba a un criminal, como en The French Connection, no tenía la brutalidad evidente de un matón. Tenía algo más inquietante: calma, cultura, distancia. Pero antes de esa figura internacional, antes de Buñuel, antes de Hollywood, antes de que su nombre sonara a cine europeo de prestigio, hay otra imagen mucho menos cómoda. La de un joven español atrapado por la guerra civil. Un muchacho que, según recogen varias biografías, sirvió en el bando republicano y acabó prisionero al terminar la contienda. No en un decorado, no en una escena de estudio. En la España real de la derrota, el miedo y los campos de internamiento. Ese contraste es la clave. Fernando Rey no fue solamente un actor que interpretó la elegancia. Fue alguien que llegó a esa elegancia después de haber visto lo contrario: la intemperie, la sospecha, la pérdida de control, el silencio forzado. Y eso cambia la manera de mirarlo. Fernando Rey nació como Fernando Casado Arambillet, en A Coruña, en 1917. Ese dato ya nos coloca en una España que pronto iba a romperse. Creció en una familia vinculada al mundo militar. Y ese detalle importa porque, durante la Guerra Civil, la posición de una familia podía convertirse en destino. No era solo una opinión. Podía definir amistades, empleos, documentos, oportunidades y peligros. Como ocurre con muchas vidas españolas de aquella generación, los relatos no siempre coinciden en todos los detalles. Hay biografías que subrayan su relación con el ejército republicano. Otras pasan deprisa por esos años. Algunas mencionan su captura y su paso por un campo o centro de internamiento tras la guerra. Conviene ser prudentes con los matices, porque la memoria de la posguerra está llena de zonas oscuras, expedientes incompletos y testimonios fragmentados. Pero el núcleo de la historia aparece con suficiente fuerza. Antes de convertirse en uno de los rostros más sofisticados del cine español, Fernando Rey fue un joven marcado por la derrota republicana y por la represión de los vencedores. Y aquí empieza lo interesante, porque su vida posterior no parece construida desde la exhibición del trauma. No hizo de esa experiencia una bandera constante. No se presentó ante el público como el actor que había sufrido la guerra. Su carrera avanzó por otro camino, el de la disciplina, la voz, el oficio, la adaptación. Pero debajo de esa superficie controlada, la biografía tiene una tensión enorme. En pantalla, Fernando Rey parecía pertenecer a un mundo de alfombras, bibliotecas, hoteles, salones diplomáticos y cenas donde nadie dice exactamente lo que piensa. En la juventud, sin embargo, su mundo había sido el de una España donde decir algo equivocado podía tener consecuencias. Ese aprendizaje, aunque no podamos medirlo escena por escena, ayuda a entender una cualidad muy suya: la capacidad de sugerir más de lo que decía. No era un actor de explosiones constantes, era un actor de retención, de pausas, de medias sonrisas, de miradas que no entregaban todo. Y esa forma de actuar encajaba perfectamente con personajes que escondían secretos, culpas, deseos o contradicciones. La Guerra Civil Española no fue solo un conflicto militar, fue una máquina de clasificación humana. De pronto, las personas quedaban reducidas a expedientes: de qué lado estabas, con quién habías servido, qué apellido llevabas, quién era tu padre, dónde habías trabajado, qué habías dicho, qué no habías dicho. Para un joven como Fernando, esa España no ofrecía un camino limpio hacia el futuro. Tras la victoria franquista, quienes habían quedado asociados al bando republicano podían enfrentarse a cárcel, depuración, campos de concentración, vigilancia, pérdida de empleo o simplemente una vida bajo sospecha. La palabra campo, en la España de posguerra, no debe usarse de manera vaga. Hubo distintos tipos de recintos, centros de clasificación, batallones de trabajadores y espacios de internamiento. Las condiciones variaban, y los historiadores estudian todavía muchos casos concretos, pero la función era clara: separar, controlar y castigar a los derrotados. Cuando se menciona que Fernando Rey pasó por un campo tras servir en el ejército republicano, no estamos hablando de un simple accidente biográfico. Estamos hablando de un punto de ruptura.
El joven que salió de aquella experiencia no volvía a la normalidad, porque la normalidad ya no existía. Volvía a un país donde había que reconstruirse con cuidado. Y entonces aparece el cine. No como glamour inmediato, no como alfombra roja. El cine español de posguerra era una industria vigilada, limitada por la censura, condicionada por la ideología oficial y llena de profesionales que intentaban trabajar dentro de márgenes estrechos. Para alguien con antecedentes incómodos, entrar y mantenerse en ese mundo exigía prudencia, exigía leer el ambiente, exigía no cometer errores públicos. Fernando Casado se convirtió profesionalmente en Fernando Rey. El origen exacto del nombre artístico suele explicarse por el apellido familiar Rey, vinculado a su madre, aunque los detalles pueden variar según la fuente. Pero más allá de la anécdota nominal, el cambio simboliza algo propio de aquella época. Para sobrevivir en la vida pública, a veces había que construir una identidad presentable, limpia, manejable. No significa necesariamente negar el pasado, significa poder trabajar. Y Fernando Rey trabajó. Mucho. Al principio no fue la estrella internacional que recordamos. Fue actor secundario, presencia de reparto, voz de doblaje, intérprete adaptable. Su gran arma fue precisamente la voz. En un cine donde la dicción tenía un valor enorme, Rey poseía un instrumento excepcional. Grave, clara, elegante, reconocible. Su manera de decir una frase podía elevar un personaje menor. Podía darle autoridad a una escena. Podía convertir una conversación ordinaria en algo cargado de doble sentido. La voz fue para él una puerta de entrada y una marca. En una España donde el doblaje era parte central de la cultura cinematográfica, esa voz lo colocó en un territorio privilegiado. No era solo un rostro, era una presencia sonora. Y esa presencia le permitió atravesar décadas de cine español con una continuidad que pocos consiguieron. Pero el salto no se explica solo por la voz, se explica por una combinación difícil. Porte físico, inteligencia interpretativa y una rara ambigüedad moral. Fernando Rey podía parecer noble sin parecer inocente, podía parecer amable sin parecer transparente, podía parecer débil sin perder dignidad y podía parecer poderoso sin necesidad de violencia visible. Esa mezcla fue decisiva cuando llegó Luis Buñuel. Buñuel necesitaba actores capaces de sostener contradicciones. No buscaba simplemente buenos o malos. Su cine estaba lleno de deseo, hipocresía, religión, clase social, represión y fantasía. Necesitaba rostros que pudieran contener una cosa y revelar otra. Fernando Rey encajaba de manera casi perfecta. En Viridiana, Tristana, el discreto encanto de la burguesía y ese oscuro objeto del deseo, Rey se convirtió en uno de los cuerpos más reconocibles del universo buñueliano. No siempre como protagonista absoluto, pero sí como pieza esencial de ese mundo donde la educación puede ocultar crueldad, donde la cortesía puede convivir con el deseo, y donde la clase alta se muestra refinada y ridícula al mismo tiempo. Y aquí el contraste con su biografía se vuelve todavía más fuerte. Buñuel lo utilizó muchas veces como figura de autoridad, de privilegio, de masculinidad socialmente respetable. Pero el actor que encarnaba ese privilegio había conocido la vulnerabilidad extrema del vencido. Había estado, según esos relatos biográficos, del otro lado del poder. No arriba, sino abajo. No dando órdenes, sino obedeciendo. No protegido por un apellido de personaje, sino expuesto como tantos jóvenes de su generación. Eso no significa que cada escena de Rey sea una confesión sobre la guerra. Sería exagerado decirlo así. Un actor no es solamente su biografía, también es técnica, trabajo, dirección, guión, oficio. Pero la biografía puede afinar una sensibilidad, puede enseñar a un intérprete el valor de callar, puede darle una relación especial con el miedo, con la autoridad, con el disimulo. Fernando Rey parecía saber que la civilización es una capa fina. En sus mejores papeles, esa capa está siempre a punto de resquebrajarse. Pensemos en su imagen internacional más popular, Alain Charnier, en The French Connection. Para muchos espectadores fuera de España, Fernando Rey fue el elegante narcotraficante francés perseguido por Gene Hackman. Hay una ironía famosa alrededor de ese papel. Se ha contado muchas veces que hubo confusión al buscar al actor y que el equipo pensaba en otro intérprete. Los detalles de esa anécdota cambian según quien la cuente, pero el resultado es indiscutible. Rey quedó asociado a uno de los villanos más sofisticados del cine policial de los años 70. Lo fascinante es que Charnier no funciona como villano por gritar o por ensuciarse las manos delante de la cámara. Funciona porque parece demasiado civilizado para ser peligroso. Camina por restaurantes, hoteles y calles con una seguridad casi diplomática.
Frente al policía impulsivo, físico y obsesivo de Hackman, Rey ofrece una amenaza fría. No parece correr, no parece perder la compostura, y precisamente por eso inquieta. Ese tipo de amenaza no se improvisa, necesita control corporal, necesita entender el poder de la quietud. Necesita que el espectador sospeche que detrás de un gesto educado hay un cálculo. El joven que había pasado por una España de vigilancia y derrota conocía, al menos desde la experiencia vital, que el peligro no siempre llega con ruido. A veces llega con papeles, uniformes, miradas, silencios, interrogatorios, permisos, listas. La brutalidad puede tener modales, la violencia puede hablar bajo. Esa intuición aparece en muchos personajes de Rey, incluso cuando la película no trata de política. Por eso el título de Aristócrata de la pantalla es acertado, pero incompleto. Rey no fue aristócrata porque perteneciera necesariamente a la nobleza en un sentido simple. Fue aristócrata por presencia, por estilo, por esa forma de ocupar el encuadre como si viniera de una educación antigua. Pero lo que hace poderosa esa imagen es que estaba construida sobre una vida que no fue cómoda. Hay actores elegantes porque el cine los pule. Fernando Rey parece elegante porque aprendió a no desperdiciar energía. Esa diferencia importa. La España de posguerra obligó a muchos artistas a administrar sus gestos. Algunos se exiliaron. Otros quedaron dentro y tuvieron que negociar con la censura, con la industria y con su propio pasado. Algunos ocultaron ideas, otros aceptaron trabajos contradictorios, otros se refugiaron en géneros aparentemente inofensivos. La supervivencia cultural fue, muchas veces, una forma de equilibrio. Rey no construyó una carrera de ruptura frontal con el sistema desde el primer momento. Tampoco conviene presentarlo como un héroe político permanente si las fuentes no sostienen esa imagen de manera clara. Su trayectoria fue más compleja y quizá por eso, más representativa. Trabajó en el cine posible. Fue creciendo dentro de una industria imperfecta. Hizo papeles de todo tipo. Se convirtió en profesional antes de convertirse en símbolo. Ese punto es importante porque evita una lectura demasiado simple. No fue soldado republicano y luego actor rebelde, en una línea recta. La vida real rara vez tiene esa limpieza. Fue un joven marcado por una guerra, un profesional que necesitaba trabajar, un intérprete que supo usar sus recursos y, finalmente, un actor internacional que acabó encarnando, de manera casi irónica, a las élites que la pantalla necesitaba criticar o seducir. La paradoja es esa. Cuanto más refinado parecía, más interesante se volvía su pasado. En el cine de Buñuel, la burguesía no es solo un grupo social, es una forma de teatro. Sus personajes comen, hablan, rezan, desean, mandan y esconden. Fernando Rey entendía ese teatro. Sabía ponerse el traje del respeto y dejar que el espectador notara una grieta. No necesitaba subrayarla. En Tristana, por ejemplo, su presencia sostiene una relación incómoda de autoridad, deseo y decadencia. En El discreto encanto de la burguesía participa de un mundo donde la cortesía se vuelve absurda y la normalidad se deshace. En Ese oscuro objeto del deseo, su imagen madura se mezcla con obsesión, frustración y control. Son películas donde el refinamiento no salva a nadie. A veces lo condena más. Y Rey, con su pasado de joven derrotado, se convierte en el intérprete ideal de hombres que creen tener el control y descubren que no lo tienen. Ese es otro puente entre vida y obra. La guerra enseña, de la forma más cruel, que el control puede desaparecer. Una familia estable puede quedar señalada. Una carrera prevista puede romperse. Un joven puede pasar de estudiante o aspirante a actor a soldado, prisionero y sospechoso. Después de algo así, la idea de seguridad cambia. Cuando Fernando Rey interpreta a hombres seguros de su posición, hay una tensión especial. Sus personajes suelen hablar como si el mundo les perteneciera, pero su rostro permite intuir que esa pertenencia es frágil, que el suelo puede abrirse. No hace falta convertirlo en una lectura psicológica absoluta, basta observar el efecto. Rey no era un actor plano, la elegancia nunca era solo elegancia. Había siempre un resto de melancolía, cansancio o ironía. Incluso en papeles menores, daba la impresión de que el personaje venía de una historia más larga que la película contaba. Esa cualidad lo hizo valioso para directores muy distintos. Trabajó en España, Francia, Italia, Estados Unidos y otros mercados. Fue una figura reconocible del cine europeo, pero también alguien capaz de entrar en producciones internacionales sin perder identidad. Su acento, su rostro y su estilo lo convertían en un tipo de actor muy demandado. El hombre culto, extranjero, sofisticado, ligeramente peligroso o profundamente respetable. En otra vida, esa clasificación podría haberlo limitado.
pero Rey la transformó en territorio propio. Si le ofrecían elegancia, él añadía sombra. Si le ofrecían autoridad, él añadía desgaste. Si le ofrecían misterio, él lo sostenía sin exagerarlo. Esa es una lección de oficio. Un actor no siempre elige el marco, pero puede decidir la profundidad. También hay que recordar que Fernando Rey se convirtió en una figura central del cine español no solo por su carrera internacional, sino por su continuidad. Atravesó distintas etapas: la posguerra, los años del desarrollismo, el prestigio del cine de autor, la transición democrática, la internacionalización de ciertos nombres españoles. Su vida profesional fue una especie de puente entre una España cerrada y una España que empezaba a verse desde fuera de otra manera. En ese puente, su imagen tuvo un valor especial. Podía representar la tradición y, al mismo tiempo, la crítica de esa tradición. Podía ser el señor antiguo, y también la prueba de que ese señor estaba vacío. Podía ser el rostro de un país solemne, y en manos de Buñuel, el rostro de sus contradicciones. Por eso su historia no debe contarse solo como una biografía de actor famoso. Debe contarse como una transformación de energía histórica en presencia artística. La guerra y el campo no lo convirtieron automáticamente en gran actor. Sería injusto reducir su talento a su sufrimiento. Muchas personas sufrieron y no tuvieron una carrera así. Lo que sí puede decirse es que Rey tuvo la capacidad de metabolizar una época dura sin perder precisión. No se volvió un intérprete desbordado por el pasado. Se volvió un intérprete que parecía dominar el silencio. Y en cine, dominar el silencio es una forma de poder. Hay un detalle que ayuda a verlo. Fernando Rey no necesitaba parecer simpático. Muchos actores dependen de caer bien. Rey podía permitirse otra cosa. Podía ser distante, podía ser incómodo, podía ser ambiguo. Esa libertad lo hizo interesante hasta en papeles donde el guión no le daba mucho espacio. El espectador quería descifrarlo. La curiosidad que provoca Rey no nace de grandes gestos, sino de una pregunta muda. ¿Qué sabe este hombre que no está diciendo? Esa pregunta encaja con su biografía. En la España de la posguerra, muchas personas sabían cosas que no podían decir. Habían visto desapariciones, prisiones, cambios de lealtad, humillaciones, silencios familiares. La memoria se guardaba en voz baja. Rey pertenecía a esa generación, y aunque su carrera se desarrolló en público, su imagen mantuvo algo reservado. La reserva fue parte de su magnetismo. En el cine contemporáneo, a veces se confunde intensidad con volumen. Se piensa que actuar fuerte es llorar más, gritar más, moverse más. Fernando Rey pertenece a otra escuela, la intensidad de la economía. Un pequeño retraso antes de responder, una mirada que no sigue exactamente la emoción esperada, una cortesía demasiado perfecta, una sonrisa que no tranquiliza. Ese estilo puede parecer antiguo, pero sigue funcionando porque se apoya en algo básico. El espectador completa lo que el actor no entrega. Y cuando el espectador completa, participa. Por eso, sus mejores personajes se quedan en la memoria. No porque expliquen todo, sino porque abren una zona de sospecha. En Buñuel, esa sospecha es moral. En The French Connection, es criminal. En otros trabajos puede ser sentimental, social o política. Pero siempre hay una distancia entre lo que el personaje muestra y lo que podría esconder. La vida de Fernando Rey también tiene esa distancia. El público veía al caballero. Detrás estaba el joven republicano vencido, el prisionero, el hombre que había tenido que rehacer su nombre y su camino profesional en un país hostil para los derrotados. Esa diferencia no destruye su elegancia, la vuelve más profunda. Porque la elegancia, en su caso, no parece simple privilegio, parece una armadura. Una armadura no siempre es arrogancia, a veces es protección. Una manera de moverse por un mundo peligroso sin revelar la herida. Una manera de ganar espacio cuando el pasado podría cerrarte puertas. Una manera de decir, sigo aquí, pero no te lo voy a explicar todo. La carrera de Rey demuestra que la identidad pública puede ser una construcción necesaria. El nombre artístico, la voz entrenada, el porte, los papeles, las colaboraciones internacionales, todo eso fue creando una figura. Pero esa figura no borró al joven de la guerra, lo cubrió, lo transformó, lo volvió legible para el cine. Y el cine, a su vez, hizo algo curioso. Convirtió a un antiguo derrotado en imagen de poder. Ese giro tiene una ironía histórica enorme. El muchacho que pudo haber quedado marcado para siempre como sospechoso, terminó interpretando a hombres que mandaban, seducían o imponían respeto. La sociedad que había intentado clasificarlo no pudo impedir que su rostro cruzara fronteras. La industria que al principio podía haberlo encerrado en papeles menores, acabó dándole una dimensión internacional. No fue una revancha ruidosa, fue una revancha de permanencia.
Fernando Rey permaneció. Permaneció cuando el cine español era estrecho. Permaneció cuando el cine europeo buscaba nuevos lenguajes. Permaneció cuando Hollywood lo necesitó como presencia extranjera de lujo. Permaneció cuando Buñuel encontró en él una máscara perfecta para desmontar la respetabilidad burguesa. Y esa permanencia quizás sea la parte más poderosa de su historia. Porque la guerra destruye continuidades. Rey construyó una. No conviene idealizarlo. Fue un actor dentro de una industria, con decisiones profesionales, aciertos, papeles alimenticios y contradicciones, como casi todos. Tampoco hay que convertir su vida en una fábula limpia de superación. La posguerra española no fue un decorado para aprender lecciones. Fue una realidad dura, con víctimas reales, miedo real y consecuencias duraderas. Pero precisamente por eso su trayectoria interesa, porque no simplifica, porque muestra cómo una persona puede pasar de la intemperie histórica a una forma de prestigio sin que el pasado desaparezca del todo. Cuando vemos a Fernando Rey en un salón elegante, conviene recordar que esa elegancia no nació en un vacío. Cuando lo vemos controlar una escena con una frase tranquila, conviene recordar que su generación aprendió que las palabras podían ser peligrosas. Cuando lo vemos como símbolo de sofisticación europea, conviene recordar que Europa también estaba hecha de guerras, exilios, cárceles y silencios. El aristócrata de la pantalla tenía barro en la biografía. Y esa es la promesa cumplida, mirar a Fernando Rey ya no como una figura simplemente distinguida, sino como un contraste vivo. Un hombre que encarnó el refinamiento después de haber pasado por una juventud marcada por la violencia política. Un actor que hizo de la calma una técnica, quizá porque la vida le había enseñado demasiado pronto que perder la calma podía costar caro. Su legado no está solo en los títulos famosos, está en esa forma de estar ante la cámara como si cada gesto hubiera sido elegido después de descartar muchos otros. Está en la voz que no necesitaba empujar, está en la mirada que dejaba una puerta cerrada, está en la contradicción entre el señor impecable y el soldado vencido. Fernando Rey murió en 1994, pero su presencia sigue teniendo algo difícil de imitar. No pertenece del todo al glamour, ni del todo al drama histórico, ni del todo al cine de autor. Pertenece a esa zona donde una vida atravesada por el siglo XX se convierte en estilo. Y tal vez esa sea la lección más clara. A veces, la elegancia más convincente no viene de no haber sufrido. Viene de haber sufrido y no necesitar demostrarlo en cada gesto. Si esta historia cambia la manera en que ves a Fernando Rey, vuelve a mirar una de sus escenas con Buñuel o con William Friedkin. No busques solo al caballero, busca al hombre que sabe callar. Ahí empieza el verdadero misterio. Y ahora, la pregunta queda abierta. ¿Qué otros rostros elegantes del cine esconden una biografía mucho más dura de lo que su imagen pública nos hizo creer?